Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa Espíritu Santo, ven. A nombre, como siempre, de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, nuestra hermanita Rita Torres. También a nombre de María Visión Radio, y hay otra, ¿cómo le pudiéramos decir? Estación de radio también que se llama Caminando con María Radio, que también nos hace el favor de transmitir, en este caso el programa de nuestra hermana Gaby Bravo, quien como Dios. Y informarles lo siguiente, con ese ánimo de que pues todo lo que se comparte es buscando que se pueda llegar a los alejados, por llamarlo así. Me informaban nuestros hermanos de María Visión Radio que ellos están haciendo algo que a mí me parece maravilloso. Están instalando antenas en zonas alejadas o donde las montañas no dan la oportunidad de que llegue ninguna señal, y entonces están poniendo antenas y a través de esas antenas retransmiten este programa y otros muchos, obviamente, sí, a través de María Visión Radio. Y se me ocurre que en este caso también con nuestra hermana Gaby, fue contactada para esta radio que se llama Caminemos con María Radio, que si ustedes conocen de alguna otra radiodifusora o algún otro canal de evangelización católico que estuviera interesado en retransmitir, sería de mucha bendición, porque entonces crearíamos un sistema de ir ampliando, ¿sí? La palabra de Dios, que es lo que compartimos, se multiplicaría, ¿sí? Bueno, en el caso de los que se contactan y se conectan con nosotros en estos programas de la comisión y que llega la señal a diferentes países aún lejanísimos, pues la forma de hacerlo, y recordando que compartir es evangelizar, pues que ustedes también puedan compartir, mis hermanos, con sus grupos, con sus equipos, esta bendición, ¿sí? Porque no dudamos de que si nuestro Señor, su venida, su primer venida hubiera sido en esta época, pues Él estuviera usando todos los medios de comunicación para hacer llegar la buena nueva hasta los rincones más alejados de la tierra, ¿no? El hecho, inclusive, se nos comparte lo que son las evangelizaciones, que el que hubiera salido de Nazaret para irse a Cafarnaún, pues tiene ese sentido de mercadotecnia, ¿no? Nuestro Dios es el inventor de la mercadotecnia, que ahora se le conoce a cómo tratar y buscar de llegar a más personas. Cafarnaún era un cruce de caminos, mis hermanos. Entonces, todo lo que pasaba en Cafarnaún, pues llegaba a los 4 puntos cardinales como información. En Nazaret estaba un poquito más en una zona más, digamos, alejada, más encerradita. Bueno, pues les invitamos a buscar todas las formas para compartir la buena nueva, porque con esto pues estaríamos obedeciendo lo que el Señor en su momento en el Evangelio de San Marcos nos mandó. Y le digo nos mandó porque ese Evangelio de San Marcos 16, que es el último capítulo, lo que nos dice está en imperativo. Es una orden, ¿para quién? Para todos nosotros los creyentes, para los que tenemos fe, para los que ya hemos emprendido ese camino de salvación, y la imperiosa necesidad que le hagamos saber esta buena nueva a todos nuestros hermanos. Cuando dice, vayan
y hagan que todos sean mis discípulos. Y hay una invitación, pero al mismo tiempo, mis hermanos, hay una palabra fuerte para que nos sacude y que nos debe de hacer reaccionar. Porque termina diciendo ese Evangelio de San Marcos 16, hagan que todos sean mis discípulos, ¿sí? Y termina diciendo, y los que se resistan a creer se condenarán. Santa Madre de Dios, no es nada sencillo esto. Entonces, ¿por qué la importancia? La semana pasada, bueno, les terminamos de dar la bienvenida. Mi nombre es Brenda Leiva, de ANE, Ciudad de México. Y el programa que queremos compartir el día de hoy y que esperamos que ustedes también lo compartan, lleva como título un texto bíblico que está en una de las cartas de San Pablo a los Efesios 6:10. Dice, ¿cómo resistir las maniobras del diablo? O sea, ¿cómo resistirnos? Acordémonos, mis hermanos, ¿sí? El santo cura de Ars, la frase completa y exacta no, ahorita no la tengo, prometo a ver si en los siguientes programas se las pueda decir, pero palabras más o menos decía el santo cura de Ars, ¿no? Que las tentaciones principalmente nos llegan cuando pues tomamos esa decisión de no solo creer, sino entender que debemos de ser parte de ese ejército de salvación si estamos entendiendo. Decía, hemos repetido mucho esta frase, somos lo que entendemos. Si yo ya voy en ese camino, deseo que toda mi familia vaya también en ese camino de salvación, con sus caídas, sí, levantadas, pero el compartir es evangelizar. Entonces, decía el santo cura de Ars, que si en tu caminar nunca te has encontrado de frente con el demonio, aguas porque vas en el mismo camino que él. Palabras más o menos, lo estoy diciendo con mis palabras, pero prometo decírselos exactamente como lo dijo el santo cura de Ars. ¿Qué quiere decir? Si nunca has sentido que has sido tentado, sometido a alguna prueba, si todo te va súper bien, si todo en tu vida es alegría y se te da todo esto y eres una persona que vive apartada, que no cree en Dios. En otro momento, en la Santa Palabra de Dios se nos decía, pues ya esa es tu recompensa, el tener dinero ya esa es tu recompensa. Pero la recompensa que nosotros debemos de buscar, mis hermanos, es la que recibiremos, como dice la Santa Palabra de Dios en el juicio final, ¿no? Que seremos juzgados conforme a nuestras obras, ¿sí? Entonces, ¿cómo resistir? En el programa pasado les hablábamos de lo que dice precisamente el libro la carta de los Efesios. Les mencionábamos algunos y algunos puntos que nos refiere San Pablo, y lo hicimos en forma muy sintetizada, invitándolos a que leyeran todas esas cartas de San Pablo a los Efesios, que son maravillosas. Cómo nos aconseja, cómo nos sacude para que nos involucremos. Voy a decirlas porque a los que no tuvieron la oportunidad de ver el programa pasado, pues voy a echar mi comercial. Les diría que una forma de evangelizar, acuérdense, es compartir. Entonces, ya sea que en este momento que estás conectado en vivo o lo veas después, pues pon compartir para que las personas con las que tú tienes contactos en tu página puedan recibir esta bendición de la palabra de Dios. Después, cuando estés en un tiempo, puedes entrar también a YouTube, y ahí hay dos formas de conocer estos programas de evangelización, entrando a
Anne CDMX, Anne CDMX, que quiere decir Anne Ciudad de México, o YouTube Brenda M. Leiva. Ahí los puedes encontrar también y los puedes compartir, que eso es lo que deseamos, que puedan compartirse la palabra de Dios. Entonces, les decíamos que los que no vieron el programa pasado que hablamos de esto, pues nada más vamos a dar lectura breve a estos textos que ya más o menos explicamos en el programa pasado. Como nos dice San Pablo, que para resistir las maniobras del diablo, dice, lo que tenemos que hacer es ponernos a protegernos. Que una forma de protegernos es con la verdad por delante, ¿sí? Acuérdense que la palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo en algún momento, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto es tan importante porque hay quienes, y cuando digo quienes me refiero a familiares nuestros, integrantes de nuestra familia cercana y lejana, amigos, compañeros de trabajo, de escuela, que no les interesa conocer la verdad. Andan buscando otro tipo de verdades, pero la verdad a través de la cual yo voy a llegar a esa eternidad, ¿sí? Con elementos en las manos para poder ser justificado, ¿sí? Pues solo a través de la palabra, conociendo la verdad, ¿sí? Y el compartir también, se los hemos repetido muchísimas veces. Bueno, esto les decía el padre Eduardo López Valera, nos los decía, que en paz descanse, sacerdote jesuita. La verdad con mayúscula no necesita defensores, necesita de colaboradores, mis hermanos. Compartir es que los alejados conozcan la verdad. Y estamos obligados nosotros, creyentes, a dárselas a conocer, ¿sí? Y como dice el Señor, porque si tú no lo haces, si tú no les reprendes con la palabra de Dios, a ti te voy a pedir cuentas. Esto es delicado, ¿no? Entonces, la verdad es parte de esa armadura, la verdad por delante. La justicia como coraza. ¿Cuál es la justicia? La palabra de Dios nos enseña que los justos son los que serán recibidos en esa vida eterna. Y hay muchísimos textos bíblicos que nos hablan de los justos, ¿sí? Ahorita me viene uno de ellos cuando es el que compartamos con el pobre, mis hermanos, ¿sí? Pero uno de los más drásticos y que también pocos lo conocen es en el Evangelio de San Mateo 25, ¿no? Cuando nuestro Señor en Mateo 25, el evangelista Mateo, a través del cual se nos informa: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Y más adelante dice: apártate de mí, maldito, porque tuve hambre y no me diste de comer. No me explico cómo alguien puede resistirse a esta verdad absoluta dicha por nuestro Señor Jesucristo. Es nosotros, por eso, mis hermanos, estamos obligados a que todos, creyentes y no creyentes, conozcan la verdad y sepan, y como decía el padre Flaviano Amatuli, que si no lo hacen, aténganse a las consecuencias. Y las consecuencias, mis hermanos, como dice en el libro del Apocalipsis, es la segunda muerte, los que son arrojados al lago de fuego, ¿sí? La tercera de esta armadura de Dios es el escudo de la fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado, inclusive, que hay personas que de repente se nos acercan y nos dicen: ay, ora por mí, porque tú tienes más fe? ¿Qué es eso? Por el amor de Dios.
La fe, mis hermanos, nos ha sido dada a todos como regalo inmerecido en el bautismo. Y nosotros somos los que tenemos que buscar todos los días, ¿sí? Entender que todos los días hay que pedir que nuestro buen Dios la aumente. Y la fe se aumenta precisamente yendo a la verdad, precisamente haciendo obras de misericordia. La fe aumenta compartiendo con los hermanos la santa palabra de Dios, ¿sí? Pero el pedirla, ¿sí? Pues se nos dice en la misma palabra de Dios, por favor. No puedo ampliarme mucho porque seguimos con más datos importantísimos, pero si ustedes se van a leer el Evangelio de San Marcos 9, cuando una persona pues le hace una especie de reclamo a nuestro Señor cuando le dice, si puedes sanarlo, refiriéndose a su hijo, que estaba poseído por espíritus malos, Jesús le responde, si todo es posible para el que tiene fe. Entonces, ¿qué le estaba diciendo nuestro Señor? Ey, yo sí lo quiero sanar, pero tú no pones nada de tu parte, ¿sí? O sea, antes de hacer cualquier petición, mis hermanos, del tipo que sea, acuérdense que Dios nos concede, dice la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, lo que pidan al Padre en mi nombre. Pero antes de hacer esa petición, pues tenemos que tener la convicción que lo que estamos pidiendo es algo bueno, es algo que Dios quiere, ¿sí? Y que antes de pedirlo, le digamos, aumenta mi fe, por favor, ¿sí? Aumenta mi fe, por favor, ¿sí? Entonces, otra de las causas es el casco de la salvación, con la cual nos protegemos con esa armadura. El estado de gracia, mis hermanos, ¿sí? El ser personas que estamos en estado de gracia, que vamos a la confesión, que asistimos a la Santa Misa, ¿sí? Y que nos involucramos dentro de lo que las necesidades de nuestra iglesia nos pide, nos solicita, y no nos hacemos a un ladito o pensamos que nosotros podemos salvarnos solos o vivir nuestra fe de acuerdo a mis tiempos. No, mis hermanos, ¿sí? Estado de gracia en una integración como cristianos católicos creyentes en lo que nuestra iglesia nos indica, nos enseña, nos anima. Y la espada del Espíritu, pues habla de la palabra de Dios, que es la parte que hemos estado insistiendo. Y San Pablo, parte de lo que nos dice también, y esto es importantísimo darnos cuenta, dice, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y las autoridades que dirigen este mundo, que son fuerzas oscuras, mis hermanos. Y el problema es que, pues no las identificamos o no las creemos. Hay cuantas personas que, bueno, soy testigo, que a mí me lo han dicho en mi cara. ¿Sabes qué, Brenda? El demonio no existe, ¿sí? Y ese lugar de castigo tampoco existe, porque el infierno ya lo estamos viviendo aquí en la tierra. Es el pensar de cuántas personas, y no necesitan decirlo con su boca, el creer que el infierno no existe, que esa segunda muerte donde se van a tener que atener a las consecuencias de sus omisiones, no les va a llegar. Y no necesitan decirlo con su boca porque lo dicen con sus actitudes, en qué va dirigido su tiempo, cómo se mueven dentro de una sociedad, cuáles son sus prioridades. Esto, mis hermanos, es importante que lo conozcan los alejados, ¿sí? Una de las palabras hermosísimas que leí en un Via Crucis que le fue dictado a una mística del siglo pasado y que me ha impactado el corazón, y ojalá todos pudiéramos meditar estas palabras
Bueno, les prometo que se las dejo, terminando el programa, se las dejo escritas aquí en comentarios, para los que también no solo las lean, las mediten, las compartan. El Señor le dice a esta mística del siglo pasado, y te lo dice a ti, me lo dice a mí. Por eso un Jesús que sigue hablando, porque seguimos sin hacer caso, mis hermanos. No he muerto en una cruz, entre 1000 tormentos, para llevar almas al infierno, sino elegidos al paraíso. Sino almas elegidas al paraíso. Cuando que estábamos haciendo este Vía Crucis y nos pusimos a meditar estas palabras del Señor Jesús resucitado, a esta mística, pues creería yo que quien nos puede entender, mejor dicho, quien puede entender mejor esta parte que nos comparte nuestro Señor Jesucristo, somos los que tenemos hijos. No he muerto en una cruz entre 1000 tormentos para llevar almas al infierno, sino elegidos al paraíso. Yo no me puedo imaginar que un padre, una madre, puede estar tranquila o tranquilo sabiendo que su hijo o su hija se encamina a un lugar, uy, qué duro, de fuego eterno, donde ya no lo voy a volver a ver y donde no voy a poder hacer nada por él. Por eso, mis hermanos, en estos momentos podemos ser personas que hagamos lo que la palabra de Dios nos dice, nos sugiere. Primero, nuestra palabra puede tener autoridad conforme nosotros seamos testigos. Segundo, ser intercesores y penitentes para que el Señor tenga misericordia de los que no quieren entender, ¿sí? Nuestro Señor en la cruz fue lo que hizo. En esa cruz entre 1000 tormentos, perdonó. Yo no sé, uno de los medios de perdonar, quien vive sin perdonar, mis hermanos, se está condenando a sí mismo, ¿sí? Quien vive sin acordarse del pobre se está condenando a sí mismo, ¿sí, mis hermanos? Quien se encierra en sus conocimientos del mundo, ignorando la verdad, se está condenando a sí mismo. Pero sobre todo, ¿sí? Cuando se habla de la familia, cuando se habla del esposo, de la esposa, de los hijos, nos tiene que doler en el corazón. Y nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica también nos comparte los medios, las formas para poder salvar a nuestra familia. Recordemos sobre todo que en el Evangelio de San Mateo 18 se nos dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice Jesús, en medio de ustedes. ¿Y qué esperamos para llevar a Jesús a nuestra casa? Para reunirme con una amiga, con una vecina y decirle, Señor, tú lo prometiste y tú lo cumples. Esta es tu casa, Señor. Y si aquí hay espíritus malos, malignos, en mí, en mis hijos, en mi familia, van para afuera. Porque donde está Dios no puede haber enemigos dentro de esa casa, ¿sí? Recordaba que leí, sobre todo invitándolos voy a hacer también el comercial de nuestro apostolado y de muchos apostolados que existen, donde nos reunimos en nuestras casas a meditar la palabra de Dios, al rezo del Santo Rosario, que es medio de protección.
Cuando cayó la bomba atómica en Hiroshima, un solo lugar no se destruyó. Un monasterio donde unos monjes en ese momento estaban rezando el Santo Rosario, mis hermanos, y ninguno de ellos falleció por lo que esa bomba provocó en millones de japoneses, ¿sí? La oración de protección. Lleva al Señor a tu casa, ¿sí? Medita, por ejemplo, lo que la palabra invita en el Evangelio de San Lucas 19, cuando el Señor se autoinvita a la casa de Zaqueo. Las palabras de Jesús a Zaqueo le dice, y se lo dijo a Zaqueo hace más de 2000 años, y nos lo sigue diciendo hoy todos los días. Conviene que yo vaya a tu casa. Mis hermanos, si tú eres un alejado, si en tu familia hay alejados, conviene que Jesús vaya a tu casa y declaren. Ahorita estoy recordando que no hice la oración al principio por estar informando, pero una de las oraciones con las que empezamos este programa es, la retomo, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine a nosotros, a ustedes y a quienes ustedes les van a compartir. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y luego hacemos esta oración que tiene que ver con esa promesa. Acuérdense que las promesas de Dios todas se cumplen, ¿sí? Y esta promesa que hace Jesús, cuando dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él va a estar ahí. Y si Él está ahí, como les digo, no puede haber males en ese lugar, en esa familia. Señor Jesús, lo decimos en nuestras casitas de oración del ANE. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a seguir. Ahora les quisiera compartir otra información que como medio de protección, una la recordé, otra la acabo de escuchar, de 2 sacerdotes. Una de ellas es donde se nos comparte que hay, así como dice San Pablo, cómo resistir las maniobras del enemigo de Dios y enemigo nuestro. También se nos comparte que hay sonidos que ahuyentan al demonio, que no lo soporta y que son también nuestro escudo de protección. Uno de ellos, decía el Padre, las campanas de la iglesia. En el momento en que me encuentro ahorita, mis hermanos, que estoy transmitiendo en vivo desde la ciudad hermosa de Guasave, Sinaloa, al norte del país, la iglesia nos queda, gracias a Dios, a 1,5 cuadras. Y aquí alcanzo a escuchar las campanas que llaman a misa. Esas campanas, mis hermanos, cuando yo las escucho, me emociono. Porque hay muchísimas parroquias, templos, iglesias que han dejado de tocar las campanas para llamar a los fieles a la Santa Misa. Esas le retuercen al enemigo cuando se suenan las campanas. ¿Y qué significa el sonar de las campanas? ¿Sí? Es una invitación a todos los fieles a que asistamos a ese lugar santo, ¿sí?
que nos invitan a la Santa Misa. Que recuerden que es lo más sagrado que tenemos los católicos, la Santa Misa, el recibir al Señor. Y recuerdo una experiencia relacionada con las campanas. Habíamos ido a un retiro y déjenme recordar, acabamos de terminar la Santa Misa y el Padre nos compartía de la importancia precisamente del sonido de las campanas. Imagínense ustedes si no se le va a retorcer todo al coludo si la campana suena cuando viene el momento de la consagración. Que ese sonido es para decir todo mundo al suelo, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Viene Jesús. Bueno, hemos caído hasta en esa falta de que ya hay lugares donde se está celebrando la Santa Misa y ya no tocan las campanas en el momento de la consagración, ¿sí? Y hemos llegado al caso de que las personas que no acostumbran a ir a misa, no tienen por costumbre ir a misa, que asisten a misa en terreno social, cuando viene el momento de la consagración no hayan que hacer, si sentarse, pararse, etcétera, etcétera, etcétera. La campana de la consagración. Viene Jesús una vez más a morir por ti, a morir por mí, por cada uno de nosotros, y a repetir las palabras de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Entonces, esos sonidos aborrece el enemigo de Dios. ¿Qué otro sonido aborrece el enemigo de Dios? Cuando en un confesionario el sacerdote, la persona de Cristo, está diciendo: yo te absuelvo por todos tus pecados. Realmente la absolución tal y cual es, no, en este momento no la tengo, pero voy a decirle lo que me acuerdo que dice el sacerdote: yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Wow! Ese coludo sale despavorido porque es el momento en el que esa alma se está reconciliando con Dios. ¿Qué otro sonido el enemigo de Dios y enemigo nuestro no soporta para nada? Pero para nada, en ningún sentido. Cuando estamos en ese momento de la Santa Misa y nos declaramos pecadores, mis hermanos. Cuando decimos en esa asamblea y hacemos esa confesión pública, ¿ustedes se acuerdan cuál es la confesión pública bíblica que conocemos en el Nuevo Testamento? Famosísima, conocida yo creo que por creyentes y no creyentes, es cuando Dimas, el buen ladrón, hace esa confesión pública que queda plasmada en la santa palabra de Dios. Tú y yo, le dice al otro ladrón, merecemos lo que nos está pasando, pero este pobre hombre, ahora dirigiéndose a nuestro Señor Jesucristo, y es cuando le dice: ¿qué frases? Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué frases nos enseñó San Dimas? Por el amor de Dios, acudamos a la intercesión de San Dimas. Si en nuestra familia hay personas, entre nuestra familia, hijos, hermanos, padre, madre, esposo, esposa,
que se resisten a la confesión. Sándimas, por favor, intercede por cada uno de ellos. Intercede para que de cara al Señor puedan ir a decir: Señor, yo soy pecador. Y te pido que cuando estés en tu reino te acuerdes de mí, porque estoy arrepentido. ¿Sí? ¿Y qué decimos en ese momento en la Santa Misa? Hacemos una confesión pública. Y díganme dónde lo leí, dónde me lo dijeron, dónde me lo enseñaron. No lo sé, pero pues acostumbro a hacerlo, porque no es una confesión donde yo esté mirando al frente. Sí, yo estoy haciendo una confesión pública. Entonces yo la tengo que decir de esta manera: yo confieso. Y lo tengo que decir no distraída, volteando para acá o para allá. La tengo que decir en el corazón, con el corazón en la mano. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Volteo a ver a los hermanos. Yo no voy a decir, y ante ustedes, hermanos, no están allá, están a mis lados, ¿sí? Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Qué sonidos son los que el enemigo rechaza terriblemente cuando nos golpeamos el pecho con fuerza? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Sí? Entonces, no es nada sencillo. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen, a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Amén. Esa es una confesión de corazón. Con esa confesión, si la hacemos de corazón, mis hermanos, se nos borran los pecados veniales, pero de corazón, ¿sí? Que eso tampoco lo soporta el enemigo. Acuérdense que el ser humildes y reconocer que somos pecadores, ¿sí?, es lo contrario al orgulloso, al soberbio. Por eso el coludo fue arrojado del paraíso, del cielo, porque lleno de soberbia y de orgullo no quiso obedecer a Dios, ¿sí? Entonces, cuando lo vuelvas a decir, nosotros inclusive lo hacemos cuando hacemos nuestra casita de oración. Tenemos 4 actos de contrición. Uno de ellos es el que empieza: Señor mío Jesucristo. El otro es cuando decimos: pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón. Y el tercero es: yo confieso. ¿Sí? Y me detengo en esto de palabra, obra y omisión. Y lo decimos tan rápido, tan distraídos. Mis hermanos, ¿cuántos de nuestros hermanos ignoran que un pecado de omisión que tú cometes una y otra vez te puede llevar al infierno? Apártate, maldito, porque tuve hambre y no me diste de comer, y vete al fuego eterno. Palabras de Jesús, por lo menos, mis hermanos, compartamos, ¿sí? Qué terrible es darnos cuenta que a nuestro alrededor hay muchos muertos vivientes que caminan por las calles, que visitan nuestras casas, con los que convivimos, y son muertos porque han muerto para la vida eterna en Cristo y se dirigen a una segunda muerte, a un lugar de un castigo eterno. Ave María Purísima. ¿Sí? Terrible. Y bueno, volverles a recordar
la intercesión poderosa, que a lo mejor nunca se te había ocurrido pedirla a San Dimas, porque ahí no le da menor duda. Acuérdense que hemos comentado que en alguna ocasión también, bendito sea Dios, nuestros sacerdotes, un sacerdote leía que, no sé si fue inclusive el santo cura de Ars, otro sacerdote, dice que hay un juicio, un solo juicio, que por declararte culpable eres absuelto. Dice más, pero es de lo que me acuerdo ahorita. Hay un solo juicio que por declararte culpable, mi hermano, eres absuelto. Cuando tú te declaras culpable en la confesión, me acuso que he cometido estas faltas, estos pecados, estas omisiones, y el sacerdote te da la absolución. ¿Cómo te la da? En el nombre del Padre, en la persona de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, regresando un poquito a eso de lo que el enemigo, bueno, pues ya se han de imaginar cómo queda cuando el sacerdote está diciendo estas palabras, ¿no? Y sobre todo recordar que no solo dice esas palabras de absolución, sino nos pide que hagamos algo pequeñito para que recibamos esa gracia enorme, una penitencia, ¿sí? Que en la gran mayoría de los casos la penitencia es una oración o dos oraciones, ¿sí? Otra de las partes importantísimas a través de las cuales el enemigo de Dios y enemigo nuestro se le paran todos los pelos, si es que los tiene, ¿sí? Aparte de lo que ya les hemos compartido, es el poder que tiene la alabanza. Mis hermanos, esto del poder de la alabanza lo vamos a encontrar mejor explicado en dos partes. A ver si para el próximo programa amplío esta información en la que viene en el Apocalipsis, pero hoy me voy a ir a sobre lo que dice en Segunda de Crónicas 20, por favor, para que lo puedan meditar. Vamos a leer Segunda de Crónicas 20. Dice lo siguiente: porque el tiempo se nos está acabando. Aquí está. En el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Crónicas 20, se nos habla de un rey, Josafat, ¿sí? Y que las situaciones que se le presentaban por él tratar y de defender a su pueblo y de hacer las cosas conforme Dios las quería, ¿sí? Y hay un momento, pues los invitaría a que lean todo lo relacionado a este rey que está en este libro de Segunda de Crónicas 20, ¿sí? Sobre el rey Josafat. Lo de él como rey se empieza a narrar desde Segunda de Crónicas 17, pero me quiero ir al momento y la bendición de la importancia y la protección que nos brinda la alabanza, el poder de la alabanza. Recordemos que en el cielo, mis hermanos, los ángeles constantemente están alabando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? En Segunda de Crónicas 20, y se le avisaron a Josafat diciendo que viene contra ti una gran muchedumbre. Venía todo un ejército, miles y miles y miles, que venían a atacarlos a él y bueno, pues a
a su pueblo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Dios? Aquí tenemos que aprender nosotros también a desprendernos de que cuando las situaciones se nos presentan, los problemas se nos presentan, las pruebas se nos presentan, que le podamos entregar a Dios esas guerras que se nos presentan. Y que solo lo podemos hacer si estamos en un estado total de gracia. ¿Qué le dice? Dice, esto les dice Yahvé. Imagínense nada más, está Josafat, el rey de Judá, con su pueblo, y le avisan que viene una muchedumbre, un ejército enorme a atacarlos, ¿no? ¿Cómo se pondría el rey Josafat? ¿Sí? Y entonces, ¿qué le dice Dios? Bueno, es que tenemos esa bendición, mis hermanos. Ese Dios que habla y que sigue hablando hoy. Aún hoy sigue hablando. Por eso, esas palabras que les dije al principio, que vienen en ese Vía Crucis, que le fueron dictadas a esa mística del siglo pasado, la debemos de sellar en nuestro corazón y compartirlas. Yo les pediría a mis hermanas del ANE que estén conectadas, bueno, que las empiecen a compartir ellas también. ¿Qué es lo que dice? El Señor, a ti y a mí y a los alejados a los que tú les vas a compartir y a los creyentes que tú les vas a compartir para que ellos también compartan con sus familiares. No he muerto en una cruz entre 1000 tormentos para llevar almas al infierno, sino elegidos al paraíso. ¿Se acuerdan que hay un momento también que la palabra de Dios nos dice que muchos son los llamados? Mis hermanos, todos somos llamados. Y agrega, pocos son los elegidos. ¿Por qué son pocos los elegidos? Porque no todos van a ese momento final de su juicio personal. No todos van con su traje de fiesta, ¿sí? Y sabemos cómo podemos armar nosotros ese traje de fiesta para que seamos admitidos, ¿sí?, a ese banquete celestial y eterno. Bueno, pues, ¿qué le dice Dios? ¿Qué mensaje le da a Josafat y a su pueblo? Dice, no teman ni se asusten ante esta gran muchedumbre, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Yahvé. Lo vuelvo a repetir, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Yahvé. Cuando tú inicias esa batalla y te ubicas al centro de ese ejército, ¿sí?, ejército del Señor, para compartir su palabra, porque la misma palabra de Dios nos dice que si estás dispuesto a servirle, te prepares para la lucha, para la batalla. Entonces, ¿qué quiere decir? No es tu batalla. Si tú lo que deseas, lo que quieres, lo que anhelas, es que cada miembro de tu familia, ¿sí?, llegue a esa tierra prometida y eterna, mis hermanos, hay que declarar, hay que estar en estado de gracia. Cuando digo declarar, me refiero, hay que compartir que esta batalla que buscamos de salvación para cada uno de los miembros de nuestra familia, para cada uno de mis hermanos de sangre, mis hermanos de comunidad, mis hermanos del trabajo, mis hermanos, todos somos hermanos, ¿sí? No es mi guerra, es la guerra del Señor. Yo soy su soldado, ¿sí? Y estoy aquí adelante, esperando instrucciones. Y estas son las instrucciones que el Señor nos da, a ti, a mí, y se las dio a Josafat. ¿Qué vas a hacer? Dice, después habiendo conversado con el pueblo, Josafat les dice a los cantores,
a los cantores de Yahvé y a los salmistas que marcharán al frente de las tropas vestidos de ornamentos sagrados. Alaben a Yahvé porque es eterno su amor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, creo que fue la semana pasada, que hablábamos que cuando la toma de Jericó, inexplicablemente para Josué, y aquí pido una disculpa porque ahorita no recuerdo, pero erróneamente hice un comentario refiriéndome a Moisés y Aarón cuando no era eso. Bueno, yo trataré de aclararlo en el próximo programa, pero el que lleva al pueblo a la tierra prometida es Josué. Entonces, cuando Dios le dice a Josué cómo van a lograr derribar las murallas y le indica que den vueltas alrededor de Jericó, que es una ciudad amurallada, que no hay por dónde llegarles, pues yo me imagino que ellos han de haber dicho, bueno, pero ¿qué es esto que nos está diciendo Dios que hagamos? ¿Cómo que con vueltas vamos a derrocar y se van a caer las murallas y vamos a tomar la ciudad? ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos escuchado, ¿sí? O hemos invitado a hermanos nuestros, ¿sí?, a que abran una casa de oración y nos han dicho, no tengo tiempo, o un día de estos, ¿sí? ¿Cuántas veces acabamos de tener nosotros un Jericó aquí, que para mí es una bendición enorme, ¿sí? Y en ese Jericó que terminó ayer, precisamente ayer fue, ayer terminó. Oiga, uno de esos días, el templo con el Santísimo expuesto se llenó con 500 niños, mis hermanos, 500 niños en adoración al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Esos son los ejércitos que el Señor anhela, ¿no? Entonces, bueno, regresando a Josafat, y por eso los de Jericó dijeron, bueno, pero pues vamos a obedecer, y ándale que el séptimo día, después de las 7 vueltas, se caen las murallas y toman Jericó y pueden llegar a la tierra prometida, que era Canaán. Aquí a Josafat le dice, a ver, para que derribes a ese ejército que viene, de esa muchedumbre, miles y miles y miles que te rebasan, vas a poner al frente de tu ejército, ¿qué es lo que dice que vas a poner al frente de tu ejército? Marcharán al frente de las tropas los cantores de Dios y los salmistas. Y entonces así lo hicieron. Entonces empezaron los cantos, los salmistas, a avanzar adelante, y nomás de imaginarme todo el mundo que se les venía encima, dice que en el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé preparó una trampa en que cayeron los hijos de Amón, los de Moab y los de Monte Seir, que habían venido para atacar al pueblo de Judá. Pues los amonitas y los moabitas se echaron sobre los habitantes de los cerros de Seir para destruirlos y acabar con ellos, y acabaron. Se empezó, a ver, voy a ver si lo explico de esta manera. Toda esa muchedumbre que venía para atacar a Josafat y a Josafat, el rey de Judá, y a su pueblo. Y va Josafat con los salmistas y los cantores en alabanza a Dios a encontrarse con esa muchedumbre, pero caminaban en fe. Por eso, mis hermanos, y a mí, 2 o 3 reunidos en mi nombre, y ahí voy a estar en medio de ustedes. Abre tu casa de oración, y a partir de ese momento tu casa es tierra santa, porque Dios está y Dios cumple, mis hermanos, ¿sí? Entonces, cuando llegan, resulta que antes de llegar, los enemigos, esa muchedumbre que venía para atacarlos, empezaron a discutir y se empezaron a matar entre ellos mismos. Eso es lo que provocó la alabanza a Dios entre los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y qué dice que pasó?
Cuando los de Judá llegaron a la cumbre donde se divisa el desierto, vieron todo el campo cubierto de cadáveres, sin que uno solo hubiera quedado con vida. Sin que uno solo hubiera quedado con vida. Cuando tú alabas, cuando tú estás triste, cuando estás tú deprimido, angustiado, empieza a alabar, mi hermano. Las alabanzas más hermosas son las de los salmos. Acuérdense ese salmo hermosísimo que escribió el rey David, arrepentido de sus pecados, ¿sí? Pon en mí un puro corazón, un espíritu dentro de mí renueva, dice el rey David. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Ese debe ser nuestro grito. Si tú manejas medios de comunicación, el internet, pones los salmos, hay salmos en español, salmos en hebreo, salmos en arameo. Ponlos en tu casa, ponlos en tu coche, tráelos en tu celular. El enemigo no lo soporta, mis hermanos. Por más que quiera, no lo soporta. Hoy se nos acabó el tiempo. ¿Qué más quisiéramos? Entonces, compartir es una forma de evangelizar. Y vamos a hacer esta oración de protección para ustedes, para nosotros y para cada uno de los miembros de nuestra familia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Porque mi guerra, la guerra mía, yo soy Brenda. La guerra que tengo para salvación de mi familia, Señor, es tuya. Porque a mi familia, a cada uno de los miembros de mi familia, cada uno de mis hijos, tú los amas más que yo. Y te los entrego, Señor, para que sean salvados de esta guerra. Y te alabo y te bendigo por ello. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Mándale el Señor que no pueda dañarnos. Es nuestra súplica humilde. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando del poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por la tierra, los aires y las aguas, buscando la perdición de las almas. Amén. Mis hermanos, no te olvides que lo que más anhela el Señor es que le ayudemos a salvar almas, que compartamos con el que no sabe y que nos acordemos de sus hijos, los pobres. Y hay la pobreza física y la pobreza espiritual. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.